Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Eh, Estamos en el cuarto encuentro que hacemos del reino de las plantas basándonos en el libro Las plantas de Jean-Marie Pelt. Ya hemos hablado de las algas, los musgos, los helechos y hoy vamos a hablar de las gimnospermas, que ya suena como raro para quienes no se han adentrado mucho en la biología. A pesar de que este libro y esta exploración que hacemos tiene como un orden evolutivo, ¿cierto? Entonces, digamos que las algas son como esas estructuras vegetales más primitivas y más básicas y luego se van complejizando y van adquiriendo nuevas características. Entonces ya en este punto de hoy ya tenemos varias características pues que hemos explorado antes. No importa, pues si quieres ver después de hoy los videos de los encuentros pasados, súper bien, pues si no los quieres ver también está bien, pero digamos que no importa el orden, ¿cierto? Porque van a ver que cada cosa nos da mensajes y esos mensajes son siempre válidos. Entonces, bueno, también pues quienes quieren leen el capítulo, quienes quieren no lo leen, entonces es muy adaptable pues como a la manera que cada uno lo quiera hacer. Entonces quiero empezar preguntando si alguien, pues, si las personas que hayan leído el capítulo tengan de pronto algún comentario, el capítulo de hoy, que es sobre las gimnospermas, que creo que era el capítulo número 4 o 5, bueno, no me acuerdo, pero si alguien que lo haya leído le haya llamado mucho la atención a algo o no haya entendido algo, antes de que yo empiece como a exponer para que luego comentemos y conversemos ya en grupo. ¿No? ¿Arranco yo? Está bien. Bueno, entonces a pesar de que él no menciona en ningún momento la palabra gimnospermas, yo lo hago porque digamos que ese es como el nombre de esta clasificación, de la clasificación biológica que incluye las especies que el autor aborda en este capítulo, ¿cierto? Las gimnospermas, esto significa semilla desnuda, es decir, que la semilla no está recubierta, no está pues protegida o albergada en un ovario, como si lo está en las angiospermas, que son las que siguen, que son las plantas con flor, ¿cierto? Eh, pero entonces él llama este capítulo la era de los grandes descubrimientos, el óvulo y la semilla, ¿cierto? Para hacer un recuento muy breve, cada uno de los grupos que ya hemos explorado ha descubierto algo, ¿cierto? Digamos que las algas, wow, la clorofila, la fotosíntesis, ¿cierto? Luego después los musgos salieron del agua, o sea, encontraron la manera de seguir viviendo haciendo fotosíntesis, pero ya fuera del agua, ¿sí? Luego los helechos descubrieron la madera y la empezaron a utilizar para ya construir raíces y hojas. Y bueno, no nos detuvimos tanto en eso, sino en su forma particular, pero ese fue como el gran descubrimiento de los helechos. Y ahora las gimnospermas descubren el óvulo y la semilla. Ya las angiospermas descubrirán otras cosas. Entonces ahí es donde vamos viendo como ese recorrido evolutivo mágico que la naturaleza nos va mostrando en este reino, ¿cierto? Eh, Cuenta el autor pues que desde que empieza el reino vegetal tuvieron que pasar decenas de millones de años para que por fin las plantas abandonaran, entre comillas, el origen marino, ¿cierto? Porque a pesar de que los musgos y los helechos ya estaban afuera, dependían de un medio húmedo externo para poder reproducirse. Entonces están afuera, pero están un poquito adentro todavía, ¿cierto? Necesitan liberar sus células sexuales en agua para que dentro del agua se fertilicen y pues encuentren y entonces nazca un nuevo organismo. Aquí no, acá ya empieza a cambiar esto. Y él dice que es gracias a esta aparición del óvulo. Ya enseguida vamos a detallarlo un poco más. Sin embargo, él dice, a pesar de que ya abandonaron el origen marino, su memoria, pues a este medio, su memoria los va a conducir de vuelta obstinadamente en el momento de reproducción. Y es lindo porque eso pasa también en nosotros y enseguida vamos a detallarnos un poco más sobre eso porque hoy el tema de la reproducción es bastante importante porque justamente acá es donde están estos descubrimientos, ¿cierto? En la semilla, en el óvulo, que están relacionados pues con la reproducción. Bueno, entonces
El autor nos cuenta que este grupo de organismos, que los primeros intentos de este grupo de organismos, o sea, los primeros ejemplares, las primeras tipos de especies que empezaron a nacer, ya desaparecieron. Así como veíamos en el encuentro pasado, él decía, hay momentos en que la naturaleza está como en crisis y entonces inventa un montón de cosas, un montón de especies, un montón de recursos, un montón de estrategias para ver cuál funciona. Y con la que funciona ya después se va. Los demás, chao, desaparecen. Él decía que es un poco, en este capítulo lo decía, es como cuando empezaron los carros y entonces empezaron carros de esta manera, de esta otra, de esta otra, de esta otra, y ya de repente un modelo es más eficiente, es más estético, es más práctico, más funcional, entonces los demás ya, chao, quedan atrás, ¿cierto? Entonces de alguna manera como esas épocas de experimentación se borran y quedan solo las que funcionan por diferentes razones, ¿sí? Voy a abrir aquí unas foticos para irles compartiendo y para ir comentando lo que vamos conversando. Esta no la encontré más grande, pero bueno, la vamos a agrandar. Quiero que vean la diferencia entre una gimnosperma y una angiosperma. Ya hablaremos de las angiospermas la próxima semana, bueno, el próximo encuentro dentro de 2 semanas, pero aquí es donde se ve que es una semilla desnuda, ¿cierto? Y son este grupo de plantas del que vamos a hablar hoy. La célula reproductiva es esta amarillita chiquitica que está protegido por este tejido y luego por este tegumento, pues o por esta capa, y ya, ¿cierto? Parece muy protegida, sin embargo, versus estas angiospermas, está desnuda, ¿cierto? Porque estas tienen otra capa acá, otra capa, y eso es el ovario que vamos a encontrar en las flores, ¿cierto? Solo para que tengamos como una imagen de qué se trata, cuál es la diferencia. Porque vemos que las angiospermas, que producen flores y frutos, es dentro del fruto que está la semilla, mientras que estas, como los pinos, la semilla está sueltica, digamos que está como expuesta, ¿cierto? Entonces, él cuenta que todos los primeros intentos de este tipo de plantas gimnospermas con semillas desnudas desaparecieron, excepto algunas que todavía permanecen, que son muy primitivas. Y de hecho, incluso habla de, pues esta es una de ellas que se llama el ginkgo biloba, y él dice que estaría extinta si no fuera porque los humanos la cultivamos. Y los humanos la cultivamos porque es sagrada, porque en muchas tradiciones orientales se ha considerado sagrada por ser tal vez muy grande, muy longeva. Se dice que por un lado incita el fuego, pero por otro lado también lo repele. Y cuenta que en algún momento de un incendio, no me acuerdo en qué ciudad, tal vez fue en Tokio, eh, un templo que estaba rodeado de ginkgos sembrados no se quemó, o sea, todo se quemó y los ginkgos como que protegieron al templo del fuego, ¿cierto? Entonces, wow, es como un árbol sagrado. Eh, Acá unas cuantas más imágenes del ginkgo, la hoja en forma de abanico, ya nos detendremos en eso enseguida. Así es como crece y en otoño se pone hacia amarillo y así son los anillos del tronco. Esta es la parte masculina y esta es la parte femenina que se vuelve así. Esto no es un fruto. Si fuera un fruto sería angiosperma. Es increíble, pero esto es el óvulo. O sea, es gigante. Él dice, es como un árbol ovíparo. Ovíparo es un término solo para animales, ¿cierto? Pero él dice, esto es como un árbol ovíparo. Entonces, hay algo muy curioso y es que pasa algo en esta especie que no pasa muy seguido en las especies vegetales, y es que diferentes individuos son masculinos y femeninos. Por lo general las especies vegetales son hermafroditas, sobre todo las que siguieron después de los gimnos, o sea, es decir, sobre todo los angiospermas, las que siguen, bueno, y las que estaban antes, son hermafroditas, tienen tanto gametos femeninos como masculinos, mientras que hay árboles femeninos y hay árboles masculinos, y no solo eso, sino que se ven diferente. Eso también es súper escaso en el reino vegetal. El femenino es más redondeado y más achatado, más rechoncho, dice él, que el masculino. Entonces es increíble porque es como un principio que se ve más en el reino animal, que los cuerpos femeninos son así y los masculinos son más esbeltos. Esto no pasa sino acá, ¿sí? Entonces es curioso porque es como que la evolución en el reino animal y vegetal parece ir como en sentidos contrarios en este sentido. Ya enseguida vamos a mirar de qué nos habla esto.
El ginkgo, entonces, tiene una hoja en forma de abanico. Voy a entrar de una vez a describir un par de daticos simbólicos del abanico antes de que sigamos, porque nos van a servir. Y les voy a mostrar otras foticos de abanicos, pues, y de cositas simbólicas. Esta es una representación del ginkgo, lo ven aquí a la derecha. Está en el arte chino, pues, y asiático en general desde hace muchos siglos, pues, el ginkgo. Acá está todavía. Miren esto. Esto se llama flaveli, bueno, o flavelo, flavelum, que en realidad estuvo presente en los rituales paganos mucho antes que en la iglesia, pero se adoptó en la iglesia después, en Egipto. Bueno, y hasta acá llegamos con los abanicos. Básicamente es curioso porque también pues tiene muchas funciones y también tiene una conexión con el fuego, ¿cierto? Se dice que produce el fuego, pero también lo apaga, ¿cierto? Como sabemos, con el viento, con el aire, podemos alimentar un fuego o podemos suavizarlo. Produce el viento y la lluvia, es decir, con el abanico se produce como el movimiento de la vida, ¿cierto? Y también es un símbolo del sacrificio ritual. Estamos hablando de cosas que dejan de ser, a las que renunciamos para algo mayor. Enseguida lo retomaremos. En el Tao se asemeja el abanico a las aves y las aves se asemejan a la liberación de la forma, a cuando algo asciende más allá del cuerpo. Es el símbolo del vuelo hacia el país de los inmortales. Y se dice de un héroe o un personaje eh, asiático que después de haber tenido este vuelo vuelve al mundo como mercader de abanicos. Y ese es como el símbolo de lo que él alcanzó, ¿cierto? Em, ¿Qué más? Vamos a continuar y enseguida vamos a conectar. Voy dejando piecitas del rompecabezas para que después lo armemos. Otro grupo de especies primitivas muy cercano al ginkgo es las cicas, ¿cierto? Son unas palmitas que de hecho aquí las vemos mucho, pero no son de acá, son traídas porque son más de Australia, Asia y el este de África son estas, ¿cierto? También tienen dimorfismo sexual, es decir, que tienen, bueno, no necesariamente dimorfismo, pero sí tienen individuos masculinos e individuos femeninos. Esta es la piña masculina, este es el fruto entre comillas, la semilla, bueno, lo que precursor de la semilla, y este es como el óvulo también, o sea, es un óvulo también muy grande en una especie como de nido, o sea, es que esto parece casi como animal, esos recubrimientos parecen como raticas o como bichitos todos raritos, y eso también es curioso porque parece como algo anecdótico que no tiene relevancia, pero esa similitud con lo animal no es casual tampoco, pues a nivel simbólico. Em, entonces decíamos que en las plantas primitivas encontramos esto, masculino y femenino, y luego eso va evolucionando hacia un hermafroditismo, ¿sí? Luego vamos a ver incluso acá en las gimnospermas, en las coníferas, que ya algunas de ellas tienen los gametos femeninos y masculinos en el mismo individuo, ¿sí? Sin embargo, en los animales es al revés. No sé si recuerdan quienes estuvieron el año pasado, que los animales que explorábamos al principio, los gusanos, pues como estos invertebrados muy primitivos, son hermafroditas, ¿cierto? Incluso los caracoles, muchos insectos, son hermafroditas. Aquí, Nico. Y después se va separando eso, se va separando la sexualidad en individuos masculinos y femeninos. Entonces acá, ya de entrada, quiero empezar en que nos detengamos para conversar. Ustedes, ¿esto de qué nos habla? ¿Cierto? Estamos hablando de o separación del género o unificación del género, hermafroditismo, esto de que alguien tiene como algo que se imagine esto a nivel interno, pues, que es lo que nos interesa acá. Esto de que nos puede hablar en términos evolutivos internos. No sé si alguien se anime. Digo yo entonces, vamos a ver cuándo despegan. Digamos que vemos
en los animales como una tendencia hacia la separación de los opuestos, ¿cierto? Si vemos lo femenino y lo masculino como una de las representaciones de los opuestos, no es la única, pero es una de ellas, ¿cierto? El día y la noche, el bien y el mal, en fin, femenino, masculino, se van separando, se van diferenciando, ¿cierto? De alguna manera cuando vemos los mitos cosmológicos, los de creación, uno de los fenómenos muy importantes para que aparezca un mundo, para que nazca algo, es justamente la separación de las cosas que son distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos en el Génesis, y Dios dijo que se separen las tierras de las aguas, y entonces nace un mundo, ¿cierto? De alguna manera también a nivel interno, cuando separamos una cosa de otra, también nace un mundo, nace un estado de conciencia en el que nos damos cuenta, ah, no, lo que yo tengo es rabia por esto y es que debajo de esa rabia también hay tristeza y empiezo a separar y a darme cuenta, ah, pero es que la tristeza pasó por esto y está asociada a esto, ¿cierto? Entonces empezamos como a discernir, ¿cierto? Y ese es el principio más masculino de separar, ¿cierto? Que por ejemplo la espada como símbolo masculino separa, organiza, clasifica, ¿cierto? Organiza. Sin embargo, o sea, entonces vemos como la evolución animal que va como en esa dirección, a separar las cosas, lo cual está muy bien. Y es un poco también lo que vemos en las ciencias, ¿cierto? Por ejemplo, y en el pensamiento, en las disciplinas, en la evolución de la academia, ¿cierto? Cada vez hay más disciplinas más separadas y más organizadas, más discretas. Sin embargo, llega un momento en que de tanta separación ya hay es fragmentación y se desconectan las partes, entonces todo pierde sentido, que es tal vez el momento en el que estamos ya necesitando, bueno, que hablen los entomólogos con los geólogos y con los botánicos, pero también con los sociólogos y también con los teólogos, ¿cierto? Como que estamos empezando a necesitar conectar todos los fragmentos que están separados. Entonces vemos que las plantas muy rápidamente en su evolución se separaron, pues separaron esa dualidad, separaron ese género, pero entonces de una ya empiezan otra vez a unificarlo, ¿cierto? Desde la, bueno, de una, ¿no? Todo esto ocurre en eras, pero en comparación a la evolución animal que todavía está separado, pues los que se separaron no se han vuelto a unificar en género, ¿cierto? Entonces, con esto llego a la imagen simbólica del hermafrodita, porque las plantas pues nos llevan a esto, estas plantas, o revis, ¿cierto? En la tradición alquímica, en las tradiciones alquímicas, pero por lo menos en esta que es medieval europea, se dice que el revis es el producto final del proceso alquímico que ocurre después de las etapas de putrefacción, purificación, separación de las cualidades opuestas. Y entonces después de todo esto, estas cualidades se unen de nuevo en lo que se describe como hermafrodita divino, que es la reconciliación de la materia y el espíritu. Entonces, como resultado surge un ser que tiene cualidades tanto femeninas como masculinas en el mismo cuerpo. Entonces hay muchas imágenes del rey y la reina uniéndose, pero ya otras en las que el rey y la reina son una sola cosa, ¿cierto? De alguna manera también acá, miren que estamos hablando ya, el rey y la reina uniéndose, ¿cierto? Estamos hablando de la reproducción, pues de ese encuentro sexual. En este caso estamos abordándolo desde una mirada simbólica, ¿cierto? Estamos hablando de algo, un opuesto que se une con el otro a nivel interno, ¿cierto? Y si ese es el producto final del proceso alquímico, entonces, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestro proceso evolutivo interno? Que se una. ¿Qué contrario necesitamos que se una con el otro contrario? ¿Alguien quiere comentar? Claro, a mí me Sí. hace como pensar como que claro, están los opuestos y que se unen, pero que también siguen estando como en ese mismo cuerpo, pues como pensando en uno, como en ese masculino o en ese femenino que uno lleva, pero los dos están ahí. O sea, como que es como, no sé si, que eso a mí a veces me puede costar, es como ir de un lado al otro, pues como que uno a veces saca más ese masculino o saca más ese femenino dependiendo de la situación o las circunstancias. O Ujú. entender que, por ejemplo, no sé, o emociones opuestas también pueden estar ahí
como, o que una desglosa en la otra, pero pues no sé, como ese navegar entre esas dos cosas, pues entre esos dos opuestos, pienso como en eso. Que nos la pasamos mucho moviéndonos entre los opuestos y no tanto uniéndolos, dices, Más o bien, entre la sí, cabeza y las emociones, o entre la o entre espiritualidad del mundo de racionalizar adentro mucho, y el mundo de afuera. ¿Cómo? como racionalizar también de pronto mucho, o ponerle mucha, pues, o mucha atención más a la emoción que a la racionalidad, pues como, sí, no, como poder entretejer esas dos cosas, pues esos dos no es como tan fácil. Si ya lo hubiéramos hecho, ya hubiéramos terminado ese opus alquímico, ese proceso alquímico. Entonces, bueno, aquí estamos. Por ahora preguntémonos qué es lo que necesitamos integrar. Si quieren, dejemos la pregunta abierta. No sé si alguien quería comentar, pero si quieren podemos dejar la pregunta abierta y ya la seguiremos pues abordando porque este es el tema de hoy. No hay que llegar ya, pues, como Ana. Caro, ¿estás hablando? No te oímos. Yo no te oigo, no. Ah, es el micrófono, ¿cierto? ¿Tienes audífonos? Nada. Ahorita te pones los audífonos. Vamos a seguir y ahorita, o si quieres puedes escribir también. Bueno, dejemos la pregunta abierta y sigamos viendo qué más pistas nos da este reino para que lleguemos a algo. Em, las cicas y en general las gimnospermas son de crecimiento muy lento, pero crecen mucho tiempo, es decir, son muy longevas por lo general. Pueden, estas cicas, estas palmitas que les mostré en las últimas fotos, pueden vivir hasta más de 2000 años. O sea, estamos hablando Cristo, ¿no? Mm, y, mm, bueno, sí, decíamos que los animales vamos como hacia la separación en esa parte evolutiva del género y los seres humanos, perdón, y las plantas van hacia la unificación, ¿cierto? De esa dualidad de género femenino y masculino. Pero es muy curioso que estas plantas primitivas que tienen ese género separado ponen huevos, o sea, el óvulo es como un huevo, él dice, son como árboles ovíparos, y él describe que estas chicas, esa imagen que les mostré, que eso parece como un nido, es decir, hay como similitudes gráficas a los animales, o los animales tenemos similitudes gráficas a estas plantas primitivas, porque ellas fueron mucho antes que nosotros, bueno, ya había animales en ese entonces, pero no como nosotros. Entonces, de alguna manera, en algún sentido, ¿será que nos parecemos a las plantas primitivas? ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando hablábamos al principio, cuando empezamos este tema, cuando hablamos de la fotosíntesis y de alimentarse de la luz, pues que parece ser como una cosa de la evolución muy tesa, ¿cierto? O sea, uno poder alimentarse directamente de la luz, ¿cierto? Incluso hay anécdotas de humanos que lo hacen, ¿cierto? De personas que se alimentan del prana, pues del sol y de la energía de la tierra sin consumir nada, como si fuera otro estado evolutivo más avanzado, ¿sí? Entonces, como si en algún momento tal vez la especie humana podría evolucionar a algo así. Sin embargo, ahora parecemos más como plantas primitivas, todavía no hemos llegado. Y eso que las plantas desde las algas ya tienen la fotosíntesis. Entonces, obviamente no podemos comparar y no son caminos iguales, no somos especies iguales, pero acá podemos ir encontrando pistas. Entonces, bueno, ¿qué más? A pesar de que este grupo de especies, ginkgos, cicas y las coníferas que ya vamos a abordar, tienen todavía, según el autor, un sistema de reproducción muy arcaico. Dice que reflejan la etapa más decisiva de la historia de las plantas y es esta fecundación fuera del agua. Entonces, como decíamos, los musgos y los helechos todavía dependen de que el medio externo se humedezca para liberar los gametos ahí y que se encuentren y entonces nazca un nuevo individuo, ¿cierto? Mientras que acá ya no dependen de eso, ya de alguna forma esa agua externa la traen adentro, ¿sí? Entonces, esto es fundamental porque estamos hablando de un proceso de traer algo de afuera para adentro. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una fecundación interna. Entonces, el
La parte masculina libera el polen, que son los gametos masculinos, las células sexuales más, bueno, el polen contiene los gametos masculinos, ¿cierto? Son ese polvito que uno ve, tiene adentro las celulitas chiquiticas masculinas, que llegan al óvulo, que en este caso son gigantes, son esas pepas grandotas, y ahí se fertiliza, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estos óvulos de estas especies primitivas ya tienen todas las reservas que van a alimentar al embrión. Luego, a partir de las coníferas que ya vamos a mencionar, los pinos, ya ellos no van a desgastarse produciendo reservas en un óvulo que tal vez no va a ser fecundado, ¿cierto? Sino que el óvulo es más chiquito, es más sencillo y solo después de fecundado va a producir las reservas que van a alimentar al embrión, lo cual es más inteligente, más eficiente energéticamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Devolviéndonos ya otra vez a todo el grupo, pues, y a lo que comparten. Hay una fecundación interna en un órgano especializado, que es este óvulo, que está sobre la planta madre y que está lleno, en este caso, de alimentos de reserva, del que la célula femenina y el futuro embrión se van a alimentar y ahí se van a proteger, ¿cierto? El autor dice que justamente por la progresiva sequedad del clima se vieron obligadas las plantas a desarrollar estas estrategias. Si ya el medio externo no se humedece para liberar los gametos ahí, pues tenemos que encontrar otra manera y esta fue. Entonces, él cuenta que esto ocurrió en diferentes etapas. La primera etapa es cuando el desarrollo del embrión ocurre como en el océano miniatura que produce la madre, ¿cierto? Que en este caso es ese óvulo. Y en el caso de los animales, por ejemplo, en los animales ovíparos, cuando sale el huevo, ¿cierto? Es un huevo, un océano que produjo la madre y ahí se va a desarrollar la nueva vida. La siguiente fase es que ya este océano en miniatura no sale del cuerpo de la madre, ¿cierto? Digamos que en los animales, por ejemplo, lo vemos en los vivíparos, como los mamíferos, como nosotros, que el desarrollo ocurre ya dentro del cuerpo de la madre. Y en los árboles con semillas, a partir de las coníferas, que ya las vamos a abordar, ese océano en miniatura está sobre el cuerpo de la madre, no dentro, pero sí está todavía en el cuerpo de la madre. Entonces, ¿esto de qué nos habla? ¿Cierto? Acá es donde quisiéramos detenernos, porque ese hermafroditismo, esa unión de los opuestos es adentro, ¿cierto? Digamos que cuando estamos, por ejemplo, en un proceso psicológico o en un proceso terapéutico, uno de los símbolos también que a veces vemos en el proceso de las personas cuando hay una unificación de algún opuesto es cuando aparece una pareja, ¿cierto? Una pareja externa. Y digamos que lo vemos en lo literal, cuando hay una pareja externa, pues cuando hay un femenino y un masculino, pueden hacer un bebé. Es así de sencillo en lo biológico, ¿cierto? Acá no queremos entrar pues como en todo el tema del género, aunque sí lo podemos mencionar enseguida porque también es relevante, pero en este punto me interesa sobre todo resaltar el símbolo biológico externo como nos refleja lo interno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ese hermafroditismo y esa fecundación interna me está hablando de alguna manera como de fecundarme a mí misma, ¿cierto? De alguna manera, cuando nació Cristo o cuando nace un ser sagrado, pues en las diferentes tradiciones es como una promesa de una nueva conciencia, una promesa de una nueva vida, una promesa de una nueva era, donde la vida es distinta a lo que era antes, ya estamos como en otro mundo, en otro planeta, en otro estado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, también simbólicamente podemos ver esos opuestos, ese femenino y masculino, no solamente como femenino y masculino, ni mucho menos como hombres y mujeres, sino como una parte de nosotros más masculinizada, puede ser, por ejemplo, esa conciencia que separa y que divide y que organiza y clasifica la ciencia, la razón, y otra parte más femenina, más inconsciente. No por eso es negativa, mala, pero sumergida en lo inconsciente. Es decir, todo lo que no sabemos que somos, pero que sí somos. Y eso incluye nuestras partes oscuras, negativas, nuestra sombra, pero también incluye todos nuestros potenciales, todas las posibilidades que tenemos y que sí somos, pero que no tenemos ni idea. Entonces, ¿se imaginan qué pasa cuando la conciencia entra en contacto con eso? O sea, cuando de verdad nos damos cuenta todas esas otras cosas que sí somos, que no sabíamos que somos, la vida cambia por completo, ¿cierto? Por un lado,
está esa parte oscura y eso tiene que ver con eso de la putrefacción, que ya lo mencionábamos antes con el proceso alquímico y que de hecho en esa fase nos detenemos mucho en el reino de los hongos por obvias razones, porque ellos trabajan esa putrefacción. Entonces, cuando entramos en contacto con esas zonas oscuras, es un poco como eso, como entrar en contacto con esa putrefacción, pero como veíamos justamente en el reino de los hongos, detrás de eso está también todo lo otro, todo lo luminoso y todos los tesoros que quisiéramos encontrar y que no queremos buscar en la putrefacción, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a seguir para que luego conversemos más. Decíamos que la progresiva sequedad del clima obligó a estas plantas a desarrollar estas estrategias reproductivas, ¿sí? Que ya no dependían del océano externo, ya introyectaron el océano. En este momento evolutivo estamos también en una progresiva sequedad del clima, ¿cierto? El calentamiento global. Eso es como un incremento del fuego, como el fuego que mencionábamos ahora con el abanico. Y el fuego, como sabemos, es un combustible, pues quema, acelera las cosas, calienta, ¿cierto? Cuando yo disuelvo un sólido, pues un azúcar o sal, no sé, en agua, si lo pongo en calor, si el agua está caliente o si la caliento, se va a disolver mucho más rápido. Los procesos se aceleran con el calor, ¿sí? Tanto los de evolución como los de destrucción. Entonces, esa energía de fuego y de calor y de aceleración nos puede llevar en cualquiera de las dos direcciones dependiendo de lo que hagamos, ¿cierto? De nuestras propias decisiones. Y hablábamos antes de una de las etapas alquímicas que era la purificación, y entonces la purificación en la alquimia se puede dar con dos elementos, con el agua, la purificación con el agua, así como nos bañamos, o la purificación con el fuego, que quema todo lo que no es, todo lo que no es esencial, todo lo que sobra. Em, Cuando aparecen las coníferas, es otro grupo de gimnospermas. Yo sé que estos nombres pueden sonar como de pronto muy confusos, pero estamos hablando de los árboles de semilla desnuda. Cuando hablamos de las gimnospermas, eso incluye el ginkgo, las cícadas, que era la palmita esta de hace un momento, y ahora las coníferas, que son básicamente los pinos. El nombre pino es solo de un grupito chiquito de coníferas, pero bueno, podemos generalizarlo así para que sea más fácil de entender. Estas son las coníferas, incluyendo las secuoyas, que ya vamos a hablar de ellas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellas deciden finalmente producir la parte femenina, un óvulo que no tiene todavía todas las reservas para no desgastarse produciendo reservas de un óvulo que tal vez no será fecundado, sino que produce un óvulo más sencillo y solo después de fecundado produce las reservas. Eso es lo que ocurre. Entonces, los masculinos liberan el polen, caen sobre las células femeninas, se fecundan y ahí se endurece la pared, protege el embrión, se interrumpe el crecimiento y poco a poco se van a producir las reservas. Esa interrupción del crecimiento es cuando aparece la semilla. La semilla es eso, es un embrión fecundado suspendido, ¿cierto? Que suspendió el crecimiento para esperar que lleguen las condiciones para crecer, para germinar. ¿Y qué va a necesitar? Humedad, ¿cierto? Bueno, y sol, varias cosas. Entonces ya enseguida vamos a entrar más ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas plantas tuvieron un tiempo de maduración muy lento, ¿cierto? Ellas crecen muy despacio. Incluso en las cícadas, el tiempo desde que cae el polen en la célula femenina hasta que la fecunda pueden ser hasta 6 meses. O sea, los procesos son muy, muy, muy lentos. Y así vemos como los procesos evolutivos a través de las eras son así de lentos. Y como los procesos de evolución de la humanidad a nivel interno han sido así de lentos. Sin embargo, cuando hay fuego en el ambiente, o sea, cuando estamos en una etapa tan intensa como en la que estamos ahora, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno, el fuego va a acelerar los procesos, ¿cierto? Y ya no van a tomarse las eras que eran necesarias antes, sino que el fuego va a acelerar y entonces va a obligarnos o a evolucionar o a morir, así de sencillo, ¿cierto? Que es lo que vemos con el cambio climático como especie en el sentido literal, pero también en el sentido interno. Entonces, yo quisiera como, bueno, ya llegar a las
a las secuoyas, que son los árboles más grandes de todos. Y no solo son los árboles más grandes de todos, son los seres vivos más grandes de todos, porque pueden alcanzar a medir hasta 115 metros de altura, sin contar las raíces. Eso es más grande que cualquier ballena, ¿cierto? Que son los animales más grandes, ¿cierto? ¿Esto de qué nos habla? Porque ese tema del tamaño nos va a llamar mucho la atención en este caso. Cuando hablamos de las ballenas, en el momento en que se habla de las ballenas, pues acá, eso también fue súper relevante, porque ¿qué nos habla ser mayores, ser más grandes? ¿Sí? Hay algo que no había mencionado y es que cuando nacieron las coníferas, estos pinos que ya no hacen ese óvulo tan grandote, pues ese huevo tan grandote de las ginkgos y de las cícadas, sino que hacen un óvulo más chiquito para fecundarlo y después llenarlo de las reservas. Él dice, aquí vemos la ley de la miniaturización de los órganos, que será siempre uno de los misterios de la vida, ¿cierto? Es decir, que muchas veces en la evolución vemos que los órganos se van haciendo cada vez más pequeños, como cada vez más eficientes. Tal vez un poco como en la tecnología, los celulares cada vez más chiquitos, los computadores, todo eso. De alguna forma vamos encontrando formas más eficientes de hacer las cosas. ¿Y esto de qué nos habla? Entonces, mientras algo se hace más pequeño, el óvulo se hace más pequeño, que es el potencial, el organismo se hace más grande. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que hacer pequeño para que el organismo interno, nuestro espíritu, se haga más grande, ¿cierto? Hay un pasaje en la Biblia que dice que para entrar al reino de los cielos hay que volvernos como niños. ¿Y esto de qué nos habla? ¿Cierto? Estamos hablando de, tenemos que achiquitarnos para poder engrandecernos. ¿En qué sentido? Bueno, uno de ellos puede ser la humildad, ¿cierto? Mientras más humilde, más grande somos. ¿En qué otros sentidos podríamos decir que necesitamos hacernos como niños para poder agrandarnos? ¿A alguien se le ocurre algo? Claro, a mí se me ocurre como, como este contacto justamente con ese niño que cada uno lleva adentro, pues como con ese niño interno, como, como que crecemos tanto, creyéndonos tantas cosas, que finalmente es como un regresar a recordar qué es eso que de niño también, pues como físicamente me conectaba con ese espíritu, con esa vida, con esa chispa, pues como de la vida, con ese fuego. Y ahí están, pues, hay como muchas pistas en reconocer nuestra verdadera esencia, lo que verdaderamente nos gusta, lo que verdaderamente nos motiva. Y a partir de ahí poder crecer, sí, como desarrollarnos con esa guía. Pensaba en eso, pues. Super Lady, gracias. ¿A alguien más se le ocurre algo? ¿Qué pasa pues hoy? Hoy está como alquímico y la alquimia siempre es como asustadora. Voy a Hola, decir algo. Ah, bueno, ¿quién? Caro. ¿sí se oye? Sí, súper. Ah, bueno. No, yo también pienso pues en términos generales de la curiosidad, pues que creo que también la curiosidad pues hace descubrir muchas cosas también, pues y como cuando uno empieza a ver las cosas como sin las estructuras, como que se quita las estructuras para poder ver desde otro lugar, pues. Ujú. Súper, como perder un poco, pues como deshacerse un poco de tanta cosa masculinizada, pues no por decir que lo masculino es negativo, sino como de ese aspecto del exceso de razón y del exceso de, sí, del exceso de razón. Sí, exacto. Sí, como del exceso de clasificación, de orden. Entonces, como, eh, sí, como volver a algo un poco más difuso en ese sentido, menos ordenado y clasificado, pues puede permitir como encontrar nuevas formas y crecer de otra manera. Eso, sí. Y también lo que Lady decía, la curiosidad, la capacidad de asombro y lo que desde adentro nos moviliza. Pero hay algo más, y es que muchas veces, como decíamos ahorita cuando citábamos el tema de los hongos, no es tan fácil llegar a eso.
¿cierto? Si fuera tan fácil decir como, ay, bueno, listo, a ver, yo cómo era cuando era chiquita y qué era lo que me apasionaba y qué era lo que me hacía despertarme o yo para qué vine, yo cuando chiquita sabía, pues o algo en mí sabía, cómo llegó a eso, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Entonces el niño interior o como lo queramos buscar, muchas veces ese niño o niña interior está herido, es decir, la mayoría de las veces, ¿cierto? Y son justamente esas heridas, las capas que se forman encima de esa identidad original pequeñita, ¿cierto? Como esa semilla original, de ese potencial original. Entonces, ¿qué pasa? Es un poquito como la semilla que se detiene, ¿cierto? Como decíamos, ¿qué es lo que es una semilla? Es un embrión que detuvo su crecimiento. De alguna manera, ese niño interior que tenemos todos es como una semilla, ¿cierto? Es un potencial de algo que se puede desplegar, un poco como lo veíamos con lo del helecho la semana pasada, que fue hace 2 semanas, que fue muy bonito, pero está congelado el desarrollo de esa semilla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde hay que hacer algo que normalmente evitaríamos, que es entrar en contacto con esas heridas, que son esas capas que están recubriendo y envolviendo y confundiendo ese potencial. Entonces nos comportamos de alguna manera o adquirimos ciertos gustos o adquirimos ciertas prioridades que no son nuestras o ciertas cosas, todas en respuesta en gran parte, no solamente a las heridas, también a los condicionamientos externos, esos parásitos y esos depredadores del potencial que veíamos en la sesión pasada, pero necesitamos llegar a sentir y a entrar en contacto, o sea, que nuestra conciencia, este opuesto de nuestra conciencia, entre en contacto con el otro opuesto de esa herida inconsciente o de ese dolor inconsciente que tenemos desde la infancia, la mayoría de los seres humanos en nuestra cultura o en nuestro momento evolutivo actual, para poder sanarla y para poder ver qué había antes de la herida, ¿cierto? Es como la parte maluca, que no nos podemos evitar y que nos queremos saltar, buscamos un montón de atajos para seguir adelante o para encontrar lo que queremos, el tesoro que buscamos. Pero como dijo Jung, acá lo cito porque esta es una de las frases pues, de él que me parece más clara y más clave para recordar siempre que queramos evolucionar. Dice, no es posible entrar en un nuevo estado de conciencia sin dolor, ¿cierto? Obviamente, yo también lo pongo entre comillas porque hay veces que tenemos como revelaciones que son como un nuevo estado de conciencia y que son supremamente placenteras, ¿sí? Pero no solamente, no podemos evitar el dolor, y el dolor sobre todo que ya tenemos adentro, ¿sí? Y de alguna manera, como hemos hablado antes, sobre todo con quienes han estado aquí hace un tiempo, las nuevas heridas que nos encontramos en la vida nos reflejan las heridas de adentro, ¿cierto? Porque digamos que en nuestras vidas nos encontramos siempre el mismo tipo de situaciones. Bueno, no solamente, hay diferentes, pero muchas veces repetimos un tipo de situación una y otra vez por algo, y es porque esa herida de adentro se vuelve como un imán y atrae afuera heridas externas, pues situaciones externas que vuelvan a tocar esa misma herida y que puede parecer que es como una tortura, porque es así la vida, pues porque, pero es cada una de esas veces que nos encontramos con esas heridas en la vida presente, externa, adulta, es una oportunidad de entrar en contacto con esa herida original y entonces sanarla. Entonces finalmente termina siendo un regalo evolutivo, si así lo vemos, ¿cierto? Sin embargo, como decíamos, ese es el último lugar al que queremos ir, eso es lo último que queremos tocar y por lo general, solos va a ser muy difícil. Por un lado, porque lo primero que vamos a hacer es evitar ese dolor o en caso de que no lo evitemos, entonces nos podríamos hundir en él si se quiere. Para eso es que no estamos a solas, ¿cierto? Y para eso es que muchas veces necesitamos apoyo y ayuda, esos bastones que mencionábamos la vez pasada con el helecho con forma de bastón. Son esos apoyos para ciertas etapas del proceso que lo requieren. Hay algo también muy bonito y es que acá estamos viendo cómo entonces una herida de adentro se ve afuera. Entonces, por ejemplo, en un trabajo actual donde me siento reprimida, oprimida, entonces me refleja una opresión que yo tengo adentro o una situación de manipulación que tengo externa. Me muestra una manipulación que yo tengo adentro, como si una parte mía interna manipula
me manipula, pues manipula mi esencia verdadera o mi energía, mi vida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cierto? Ahí es donde vamos a ver que la realidad de afuera es un reflejo de la realidad de adentro, de manera casi siempre inconsciente. Entonces hay un fenómeno súper bonito y es que vemos que los pinos primero colonizaron todo el planeta, pero ya después cuando surgieron las angiospermas, las plantas con flor que vamos a abordar la próxima sesión, les tocó irse refugiando, pues como las otras fueron más exitosas porque son más eficientes y son, sí, más eficientes, se adaptaron mejor que ellas, a los pinos, pues que son las gimnospermas prevalentes hoy en día, las otras son como prehistóricas y arcaicas y quedan muy poquitas. Digamos que hoy en día las gimnospermas principales son los pinos, pues las coníferas. Y esas parecieran estar en todo el mundo, pero dice el autor que están retrocediendo. En realidad hay muy poquitas especies. Y el hecho de que haya muchos individuos de estas pocas especies hace parecer pues que hay muchas, pero realmente hay solo 700 especies versus, ¿cuánto? Como 250.000 de plantas con flores, ¿cierto? Es una diferencia extrema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pinos, las coníferas, se fueron quedando, refugiando en extremos, pues en ecosistemas más difíciles, más hostiles, más fríos, sea por la latitud o sea hacia los polos, hacia las zonas más australes o ¿cómo se dice? Bueno, cerca del polo norte y cerca del polo sur, o por la altitud, o sea, en las montañas, es decir, en lugares fríos. Y hay algo que me llamó mucho la atención y es que él dice que en invierno, bueno, en el frío, ellos bloquean la transpiración por completo. ¿Esto qué significa? Las plantas normales con hojas transpiran, o sea, sudan, o sea, liberan agua por los poros, así como lo hacemos nosotros. Los pinos en invierno bloquean la transpiración por completo, es decir, nada sale. ¿Sí? ¿Esto de qué nos habla simbólicamente hablando? Estábamos hablando de los procesos internos, de las heridas internas que vemos afuera. Eso es una proyección, ¿cierto? Esto es algo de adentro que está saliendo y lo vemos afuera. Entonces, parte del proceso psicológico justamente consiste, psicológico pues evolutivo, espiritual también, en recoger esas proyecciones y que nada salga, ¿cierto? También es curioso porque estos lugares de las montañas, fríos, son los lugares donde están los templos. Casi nunca encontramos templos en la costa, donde hay pachanga y donde hay reggaetón y donde hay otras cosas muy de afuera, ¿cierto? De alguna manera el frío nos recoge y nos lleva para adentro, ¿cierto? Y nos ayuda a tener una perspectiva y una quietud, porque entonces dice, justamente toman modos de vida como aletargados, como lentos, apacibles, contemplativos, pasivos, y esa es la actitud que nos permite apagar los sentidos externos y despertar los internos. Entonces, ya que estamos hablando de la alquimia, muchas veces se habla de cómo este proceso alquímico de transformación tiene que ocurrir en un recipiente hermético. Y un recipiente hermético es un recipiente del que no entra, del que no sale, ni al que entra nada. Muchas veces, por ejemplo, cuando se está en una terapia o así, se dice que eso, ya la terapia, ese es el recipiente hermético, que nada entra ni sale, no solamente porque es privado lo que se habla ahí, sino porque la idea es justamente recoger todo y descubrir que es todo lo que está adentro, que no salga nada de mí hacia una proyección externa, sino yo descubrir cómo realmente esa manipulación que yo estoy sintiendo afuera en tal relación es una manipulación que yo vivo adentro, y si yo no tuviera esa manipulación conmigo misma, no la viviría afuera. Si yo no me maltratara a mí misma, no la viviría afuera. No caería afuera en situaciones de maltrato, ¿cierto? Ese es el recipiente alquímico, ese es recoger las proyecciones, que no salga nada y que entre lo que es de adentro, ¿cierto? Y cuando queremos decir que no entra, que no sale nada, ya dijimos que no se proyecte afuera, sino que veamos finalmente adentro que eso es un fenómeno interno. Y cuando decimos que no entre nada, es cuando cerramos esos sentidos externos, esas influencias, nos alejamos de las influencias externas para justamente descubrir qué es lo que hay adentro. Porque ¿cómo vamos a descubrir qué es esa semilla, qué es esa niña interior, de qué estoy hecha, si estoy todo el tiempo expuesta y llevada
por lo social, por lo cultural, por tantas cosas de afuera, ¿cierto? Eso no significa pues que todos nos tengamos que ir a vivir a templos ya para poder evolucionar, pero por lo menos sí descubrir ciertos momentos de silencio en el día o en la vida, en la semana, ¿cierto? Por lo menos que haya momentos en que yo me encuentre conmigo, o sea, digamos que en nuestra sociedad hoy en día todo es afuera, todo es volcado al afuera. ¿Dónde está el adentro, cierto? ¿Cómo llegamos a eso? Y al ir al adentro, podemos llegar a eso pequeñito para poder justamente hacernos grandes, ¿cierto? Evolucionar. Y entonces finalmente, ¿de qué nos habla esa secuoya también? Esos árboles tan altos, los más altos de todos, son los que están más cerca justamente de esa unificación de esos dos opuestos, del cielo y de la tierra, ¿sí? Que es justamente otra versión o otra forma de hablar de esa unificación de opuestos que mencionábamos antes con el femenino y el masculino en el mismo individuo. Entonces, como si nosotros estamos en una etapa de separación en que ya estamos necesitando empezar a unificar a nivel colectivo, ¿cierto? Eso se ve cada vez más claro, ¿cierto? Cada vez necesitamos más colaboraciones transdisciplinares, como decíamos hace un momento. Pero ya empezamos a necesitar unificar y encontrar esa unión de los opuestos. Y también el tema del género hoy en día es un reflejo de esto, ¿cierto? No quiero como entrar a debatir pues como en el término, en el nivel concreto de eso qué, sino que eso también refleja cómo cada vez empezamos a ver que finalmente femenino y masculino está en cada ser humano y entonces cómo lo podemos vivir, como decía Manu, ¿cierto? ¿Cómo podemos vivir eso? Entonces, mejor dicho, nos quedan varias preguntas. ¿Qué son esas cosas que necesitamos unificar? ¿Cómo unificarlas? Y si somos también como, o nuestra alma, nuestra esencia, nuestro potencial es como esa semilla que interrumpió su crecimiento. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son las condiciones que necesita para poder germinar? Bueno, muchos temas. No sé si a alguien le haya surgido alguna reflexión, alguna inquietud, alguna pregunta para que conversemos un poquito. Sí, Carolina, muy, muy interesante el tema, sobre todo que cuando se trata de alquimia, pues es muy espiritual y evolutiva a la vez. Y estoy recordando exactamente, y ahora comprendo mucho más, porque es que la alquimia es fecundación, y toda esa parte de fecundación es el tratado de la alquimia. Yo me sorprendí mucho cuando en la Capilla Sistina hay esta figura que acabas de mostrar de la piña, porque ellos lo tienen pues está en el Museo del Vaticano, en Roma, y es una escultura de bronce gigantesca, ¿cierto? Y el símbolo exactamente de ella es la fecundidad. O sea, el trabajo que tienen con la fecundidad, sobre todo pues en Egipto, ¿cierto? Y es ahí exactamente donde es un lugar donde el Papa medita, lo que acabas de decir, entrar hacia adentro, ¿cierto? Que es una de la manera también como de empezar a reflexionar. Es hermosa esa escultura, pero de alguna manera esta parte de la alquimia sí es tremenda trabajarse y trabajarla, porque como lo estabas diciendo, es la integración de ese principio masculino y femenino, pero no en una relación simbiótica hacia afuera, sino más bien desde integrar esa parte del símbolo del masculino y femenino y llegar a ser la parte de individuación, pero con alas propias, porque estabas hablando también de las plumas, ¿cierto? Entonces es ahí donde conseguimos realmente las alas propias, porque el transmutar es cambiar, o sea, totalmente cambiar todo eso y que nos hace sufrir, transmutar, desarrollarnos, transformarnos, ¿cierto? Es como cambiar el sufrimiento, el caos, estar como muy consciente de los conflictos que tenemos a nuestro alrededor y volverlos como, a ver, como un aprendizaje,
que no sea, bueno, de todas maneras son dificultades, pero son herramientas, herramientas para poder evolucionar. Por eso entonces la meditación y el ir hacia adentro y el frío, ese que hablaste, que estás hablando, ¿cierto? De esa manera, pues bueno, vamos como transformando ese sufrimiento. Es que es todo un proceso, la alquimia es bien compleja y bien hermosa, porque toca mucho lo espiritual, y bueno, se va transformando como ese sufrimiento, y claro está, es un proceso muy lento, no es que yo me lo voy a proponer y que en un año ya tengo alas, pues yo realmente no, eso se ve también en los procesos, ¿cierto? Y cómo, a ver, porque es que el proceso va yendo lento y aquí mirando lo que estás diciendo, es muy similar como a la fecundación de las plantas, qué hermoso, pues precioso, ¿no? Es que no lo había visto desde la biología, lógicamente, y estoy aquí sorprendida, ¿cierto? Porque es como la fecundación de las plantas, porque así como el fuego les ayuda a evolucionar, nosotros también estamos en esos estados de necesitar el fuego, que es el momento de la putrefacción, momento de la putrefacción, esperando en el conflicto cómo lo comprendemos, cómo lo asimilamos, y donde, como acabas de decir, pues nada entra, ¿cierto? Porque hay que estar a solas y hay que estar consigo mismo para poder asimilarlo. Es hermoso porque, y no tan fácil, pero no tan imposible y no imposible, ¿cierto? Porque es reconocer como todos esos aprendizajes para podernos desarrollar y logrando integrar ese masculino y femenino desde lo interno, desde lo interno. Y bueno, y lógicamente cuando se integra desde lo interno, lógicamente que sale hacia afuera de otra manera, no con el apego ni con el ego, sino como decían las compañeras también, con la humildad, con esa otra parte de la comprensión. Pero esto es un tema tremendo, ¿no? Y hermoso, y hermoso, y hermoso. Gracias, Carolina, gracias a todos. Gracias a ti. Quisiera comentar como en cada una de las cosas que dijiste, porque dijiste tanto como recogiendo todo. Mientras tanto, también busqué la piña, acá la tengo, acá la estoy compartiendo, de la que hablaste en el Vaticano. No la había visto, qué belleza, pues o no, sí, no la vi cuando estuve, lo que fuera, pero muy lindo porque justamente ese tema de la... ¿Cómo? Sí, ese está en el Vaticano. Ahí en todo el Mira. parquecito está ahí y en el museo adentro está de bronce. Afuera no está de bronce, está más bien como de otro material, pero adentro sí. Pero sí, muy lindo por lo que dices. A ver, sí, se me fueron como muchas de las cosas que se me ocurrieron cuando hablaste, pero sí, una de las cosas, por ejemplo, en nuestro mundo ha sido como el poder, ¿cierto? Hacer muchas cosas muy grandes, ¿cierto? En el mundo occidental del desarrollo, pues que crecer es ser grande, hacer cosas grandes y crecer y progresar y desarrollar. Sí, el desarrollo, mejor dicho, la economía del desarrollo, todo ha sido como hacia lo grande, pero justamente ya nos estamos dando cuenta de que eso tiene un límite, ¿cierto? No podemos crecer hacia lo grande indefinidamente, así como el cuerpo nuestro no crece indefinidamente, sino que el crecimiento se estanca en algún momento, ¿cierto? Así como en la semilla. Y así como en nuestra propia evolución, en algún momento parecemos estancarnos, como que ya la forma de crecimiento que nos había funcionado hasta cierto punto, ya a partir de ahí no funciona. Si desarrollé, por ejemplo, si crecí, por ejemplo, primero desarrollando mucho mi razón, lo que sea, ya hay un momento en que ya no puedo crecerla más o ya no me sirve, ya se me empiezan a presentar retos, situaciones vitales en las que ya no necesito eso, ya necesito, es otra cosa, ¿qué? No tengo ni idea. La formulita que me sé
no me funciona. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago? Ahí es donde necesito hacerme pequeña para poder crecer. O sea, ahí es cuando en algún momento de la vida nos volvemos a encontrar, a sentir como niñas o niños, como, uy, pero es que yo ya no sé nada. De repente, todo lo que yo creía saber, todo lo que yo creía entender, ya no sé, ya no tiene sentido. O todo lo que compré, ya tengo casa, carro, beca, no sé, hijo, lo que quieras, y la vida, ¿cuál es el sentido? ¿Cierto? Muchas veces esto pasa en la llamada crisis de la mitad de la vida, que no necesariamente es crisis, no necesariamente es a la mitad de la vida, pero bueno, pongámosla como un referente, porque muchas veces es como un pico en el desarrollo externo, humano, que ya necesita un cambio de dirección y pareciera ser un descenso, como un retroceso, así como estos pinos, estas gimnospermas están retrocediendo, pero es solo aparente. Acá es donde las cosas ya no son lo que parecen, ¿cierto? En el mundo interno, lo grande a veces es pequeño, lo pequeño a veces es grande, y hacernos pequeños, entrar en contacto y volverme, transformarme otra vez, sentirme como esa niña herida en algún momento. Eso va a ser lo más importante, el paso más grande que yo pueda dar para hacerme grande a nivel espiritual, como dice Gladys, ¿cierto? Y entonces el fuego acelera los procesos, ¿cierto? Y el fuego calienta, y el fuego mueve, así como el abanico genera el viento, genera el movimiento, genera el fuego también. Y el movimiento nos va a generar y nos va... ¿Qué pasa con el movimiento cuando están las cosas aceleradas y todo pasa muy rápido? Que hay cosas que entran en contacto con otras que no estaban, ¿cierto? Así como las moléculas de lo que yo estoy disolviendo en el agua, mientras más las mueva, más van a entrar en contacto con otras. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra conciencia tiene un montón de oportunidades de entrar en contacto con aspectos de nosotros mismos, pero ¿qué pasa? Si seguimos solo en el fuego, solo en el fuego, solo en un opuesto, no vamos a poder aprovechar ninguno de esos encuentros, no va a poder ser fecundo, no va a poder ser fértil ese encuentro de mi conciencia con esto que está pasando tan rápido, tan rápido, tan rápido, ¿cierto? Digamos que en un día yo puedo llegar a sentir tristeza y rabia y no sé qué, y encontrarme con abuso, y encontrarme con manipulación, encontrarme con todo tan rápido, que si yo me quedo solo ahí, en el fuego, en el movimiento, en el afuera, en la costa, en el calor, en el mundo externo, es como lo que él decía, que pasa en estas plantas que diseminan semillas y semillas y semillas y semillas a la lata y polen también de una forma muy poco eficiente, y 2 de cada 1000 podrán fecundarse. Eso es como 2 de cada 1000 oportunidades humanas podrán fecundarse en una iluminación o en una toma de conciencia. Pero entonces, ¿cuál es la clave? Ya vemos que la clave es la unión de los opuestos. Si en la vida de afuera se me presentan todas esas oportunidades, y esa es una de las razones, un paréntesis, por las que tampoco necesariamente se va a tratar de que nos vayamos a vivir a un templo para evolucionar, porque ahí nos privamos de las oportunidades que nos trae el mundo de afuera. Porque si justamente el mundo de afuera nos permite ver el mundo de adentro, pues bienvenido sea, ¿cierto? No solamente para eso, pero bueno, en parte. Pero si yo me quedo solo afuera, chao, es como ese polen que está afuera y que son potencialidades, una cantidad de oportunidades, las dificultades, como las que mencionaba Gladys, de entrar en contacto con esa conciencia de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que necesito? La otra mitad, el otro lado, ese frío. ¿Y ese frío es qué? Como esa lentitud, esa quietud. En el frío parece que el tiempo no pasara, parece que todo estuviera quieto. Todo es contemplación, todo es observación justamente de lo que está pasando o de lo que se está moviendo, ¿cierto? Entonces, si en el día pasaron 1000 cosas, bueno, qué bueno en la noche o en la mañana del día siguiente, observarlas, retirarme a esa montaña y no dejar que nada salga, que nada transpire, así como hacen los pinos, no dejar que nada se escape, para que esas oportunidades en potencia de toma de conciencia yo las pueda aprovechar, ¿cierto? Carolina, Sí. es que esta parte de la alquimia, que es lo que también hemos venido hablando de cierta manera, lo vivimos a diario. Vivimos a diario, se ve en la terapia, en las relaciones, en la vida, a diario lo vivimos, ¿cierto? Y cuando se nos presenta y sentimos ese juego,
sea, esas experiencias que no sabemos para dónde vamos, estamos en la cuerda floja, qué decisión tomar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Nos desesperamos y salimos corriendo como huyendo del juego, pero Ujú. no sabemos que cuando nos desesperamos más el juego se acelera, ¿no? Porque cuando, Le si echamos más estamos, leña al fuego. si estamos encendidos y corremos, pues avivamos el fuego, ¿cierto? Entonces, exactamente, si tu ropaje está encendido y estás en esa situación y sales corriendo, pues más vas a sentir el fuego, ¿cierto? Por eso la quietud. Y es exactamente ahí cuando se siente ese juego donde sí debemos de tener, pero bueno, es que no es tan fácil, las palabras son muy bonitas. Claro, sí, es muy fácil decirlo, sin embargo, Sí, es un trabajo, nos sí. lo tenemos que seguir recordando, Sí, ¿cierto? total, total. Una y Y otra vez. comprender, sí, y comprender lo que nos está pasando, porque muchas veces desertamos de la situación. Por ejemplo, en la terapia se nota también mucho, y en la vida, en cada momento, de que muchas veces todo se desforma más y se confunde más, y la casa está totalmente revolcada, como cuando alguien se va a trasladar para otro lugar. Entonces, ahí está la desesperación y no comprendemos, es ahí donde debemos de lograr, exactamente ahí, en ese puntico es donde debemos de lograr y tener como esa conciencia, pero bueno, rico poderlo hablar, sí. Eso, y justamente es ahí cuando nos vamos a desesperar y a tirar la toalla, de Eso todo tirado, cuando también necesitamos apoyo. es ahí, El es ahí, apoyo que nos ayuda a decirnos, sí. no, 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 es por aquí, sigue Ajá. por aquí, porque ahí Y es donde, míralo, y dime, míralo, y hay que mirarlo y no eso. correr, Sí, no sí, sí, correr. no, no taparte los ojos, no salir corriendo. Quédate ahí, que eso es, eso es, eso es. Y ahí es donde necesitamos ese apoyo, como el bastón que mencionábamos la vez pasada, esa guía o esa compañía, algo, alguien que nos mantenga en el camino que elegimos tomar para nuestra propia evolución, ¿cierto? Entonces, aguantar el tirón, ¿cierto? Algún profesor una vez me decía, es que se trata todo de aguantar el tirón, y el tirón es que justamente esa tensión entre esos dos opuestos que están separados y que en un momento yo estoy intentando acercarlos y se siente una tensión muy fuerte. Y ahí es donde también se dice que se pone peor antes de ponerse mejor, ¿cierto? En el camino de la evolución. Si yo estoy ahí, hay un momento en que se va a poner peor, porque toda esa herida va a salir y la voy a sentir y eso va a doler, y es ese fuego que tú estabas diciendo. Me acordé de algo que iba a mencionar ya para cerrar, y es que justamente, bueno, ¿cómo mantener? Porque si nos alejamos por completo del fuego, no, yo estoy iluminada, lejos de cualquier situación que me rete, lejos de cualquier cosa que me ponga a prueba, yo ya estoy lista. Y no, mentira, pues ahí de pronto lo que estoy es lejos de la verdad y creo estar arriba, pero estoy es abajo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando viene el mito de Ícaro, que se construyó unas alas de cera y creyó pues que podía volar muy alto, pero mentira, que el sol se las derritió y ¡pah!, cayó y se hundió. Y esa es la inflación. Entonces es curioso porque justamente hablábamos del abanico y de las aves y de cómo hay algo ahí, hay algo que se tiene que elevar, sí, pero no es yendo hacia arriba, sino yendo hacia abajo. Pues por lo menos al principio hay que ir hacia abajo. Eso ya lo mirábamos mucho cuando hablábamos de los hongos, porque ellos se tratan sobre todo de este tema, pero ahí es donde justamente el crecimiento necesitamos es hacernos pequeños para poder hacernos grandes, ¿cierto? Y necesitamos es volver a entrar en contacto, quedarnos en contacto con eso y juntar como ese fuego de lo que está pasando y del dolor y de todo lo que implica con ese frío de esa mente fría que puede observar ese corazón en llamas para poder entrar en conciencia y conectarlos, ¿cierto? Lo que decía Manu, uno cómo unifica eso, uno cómo mantiene el corazón, las emociones, lo que sea, y a la vez la razón, porque también tiene un valor, pues también la necesitamos, no es que toda la razón sea mala. ¿Cómo puedo yo estar en la cima de la montaña observando el bosque en llamas, ¿cierto? Y muchas veces va a ocurrir primero afuera, es alguien externo que va a ser gurú, chamán, terapeuta, lo que sea, alguien externo que te va a servir de mente fría para decir, mira, esto es lo que tienes que observar,
porque si no, ¡prua!, nos quedamos ahí adentro y no nos dimos ni cuenta, o salimos corriendo, o lo que estaba diciendo Gladys. Primero va a ser alguien externo que nos va a decir, no, 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 calma, es esto, obsérvalo con calma, mantén la calma, pero entra, siéntelo, pero mantén la calma, ¿cierto? Intenta, te empieza a enseñar a ver cómo unificar eso, hasta que, como decía Gladys, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero nos lo recordamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que desde adentro surge como, cuando estamos ahí, es como, ¡ah!, ¿verdad? Es esto lo que tengo que ver, es esto lo que tengo que hacer. Eso poco a poco se va introyectando. Entonces ahí es donde vamos unificando esos dos opuestos adentro. Pues al menos este aspecto de la unificación de los opuestos. Del femenino y el masculino. Súper, gracias Gladys. ¿Alguien más o cerramos? Yo de pronto tengo como una reflexión final y es una frase muy bonita que escuché en Actuar por lo Vivo, en estas conferencias de Confama que pasaron hace poquito. Uh-huh. Creo que era Martin Full Hindelbrand que decía que, no me acuerdo muy bien cómo, cómo usó las palabras, pero él ligaba mucho pues de que de los indígenas aprendía que en la intimidad está la espiritualidad y es muy bello porque pues todo lo que han hablado es como que entre uno más se aproxime como así calladito, como uno como que contempla esa naturaleza, pues llega pues a un bosque, a unas plantas, a verlas como con ese cuidado y con ese silencio. También estos procesos así florecen mucho cuando uno piensa como en esas dos cosas. Hermoso. Y Mm. justamente de eso hablábamos el año pasado cuando tocamos el tema del escorpión, que hablaba mucho de la sexualidad y del encuentro sexual, y una cita de alguien, algún gurú asiático que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero decía algo como, te vas a entregar a Dios así como te entregas a tu pareja en el encuentro sexual. Pero no es solo eso, pues no es solo en lo literal, externo, sí, claro, pero no solamente, ¿cierto? Es cómo puedes entregarte también a estos otros contrarios de los que estamos hablando, ¿cierto? No solo los que queremos, porque a tu pareja pues la quieres, pues te quieres encontrar con ella o con él o con lo que sea, Eh, pero con esas otras partes no tanto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es donde esa dualidad de buscar el placer y evitar el dolor es la que también nos mantiene atrapados, porque necesitamos las dos. Bueno, no nos extendemos más. Feliz noche. Nos vemos en 2 semanas para leer el capítulo siguiente. Caro. No, no, espectacular. No, eso no queda muy movido, claro, bueno, porque se acaba el tiempo, pero después seguimos conversando. ¿Quieres decir Muy, muy algo? especial. Aprovecha. No, pues igual es como un tema que me mueve a mí como en lo personal, como individuo y en lo personal con relación a cómo estoy viendo yo también como la sociedad, pues quizá desde una experiencia pues más personal de nuevo, pero sí lo que hice es como que yo sí siento como ese movimiento como de sequedad que tú dices también como de que obviamente el tema de lo masculino, el patriarcado y como que, no sé, o sea, tengo muchas preguntas sobre eso, o sea, yo estoy sintiendo en mi ser como la falta de esa armonía entre lo femenino y lo masculino y creo que pues probablemente muchos lo sientan, pero a nivel social también, ¿cierto? Pues como súper evidente. Y mi pregunta es como si es un asunto también como en esos términos de la evolución, como si nos estamos secando como especie en ese sentido, o qué hacer para volver, pues como para dar espacio a ese femenino dentro de lo masculino, a ese femenino en las mujeres también, o sea, como para hacer un poco más armónico como este proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, no sé, pues tengo como por ahí esa situación.
súper relevante y yo creo que cuando entremos al próximo tema, que va a ser el mundo de las flores, más femenino que las flores, pues vamos a encontrar más pistas porque justamente estamos hablando de plantas que ya están en lo seco, no están en el agua, están en lo seco, pero encuentran un femenino que uno dice, ¿esto de dónde sale una flor? ¿Cierto? Entonces es como las etapas de la evolución. Muchas veces lo femenino y lo masculino, pues o los opuestos, se van a expresar de maneras más inmaduras al principio y es parte también. Entonces digamos que podemos verlo, ok, patriarcado como si fuera un masculino inmaduro, ¿cierto? Que pretendía, que necesitaba dominar y tener poder sobre lo demás para poder estar bien. El masculino maduro y evolucionado no es eso, pero digamos que ese es el masculino que en este momento conocemos con el al que hemos estado sometidos tanto hombres como mujeres, como todos los animales, como todo el planeta, ¿cierto? Ese masculino que está en hombres y en mujeres y en toda la humanidad, porque ese es nuestro estado de conciencia actual. Ok, dirijámonos ahora a un femenino. Bueno, tal vez antes de este patriarcado, un matriarcado, tal vez también inmaduro en algunos sentidos, ¿cierto? Entonces, como llegamos ahora a un nuevo femenino que pueda dar luz, pues más maduro, que pueda dar luz después, a un masculino más maduro. Ya cositas concretas, podemos si quieres dejarlo abierto para el próximo encuentro, que ahí yo creo que nos vamos a poder detener más en esto, que pues es como el hilo que sigue. Entonces, hagamos eso. Espectacular. Súper. Gracias, Caro. Listo, no, qué rico. Gracias a todas, todos. ¿Alguien más quiere decir algo? Tengo la sensación de que sí. Ay, no, yo mil gracias, Caro, que me perdí un momento ahí, pero lo último ahí, como los resúmenes, que pues las últimas palabras, mil gracias, está muy bacano. Súper, gracias a ti, a ustedes. Yo también quería dar las gracias, todos. muy hermoso, disfruté mucho la conversación. Nos vemos en 2 semanas. Qué rico, Manu, me alegro. Súper. Claro, mil Bienvenido. gracias, también disfruté mucho. Gracias, Vicky, qué rico. Bueno, nos vemos entonces en 2 semanas para hablar sobre el mundo de las flores y ahí veremos cuánto ¿No? tiempo nos va a tomar. ¿Listo? Bueno, Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao a todos. Felices.